Buenos días para todos. Hay unos cuantos que fueron llegando y que no nos pudimos saludar. Es lindo poder encontrarnos de nuevo. Nosotros hacía unos cuantos fines de semana que no estábamos. Y bueno, igual sabían todos por dónde andábamos. Y bueno, no estábamos simplemente haciendo otras cosas, sino sirviendo en la iglesia, pero en otros lugares. Y ha sido un tiempo precioso, un tiempo muy bueno, donde pudimos disfrutar de la comunión con hermanos, de ver también la fidelidad de Dios, la obra de Dios. Estuvimos, bueno, durante todo el mes de enero, ya estuvimos hablando bastante acerca de los campamentos, y en febrero, en las campañas, que en realidad estarían terminando hoy, en la noche, allá en el Chuy. Justo los hermanos del Chuy están aprovechando la carpa del encuentro y bueno, la campaña en sí mismo para celebrar el aniversario de ellos. Están cumpliendo 18 años de la obra allá en el Chuy, así que hoy van a celebrar sus 18 años de aniversario junto con los hermanos que están de la carpa y bueno, y algunos otros que irán a visitarlos. Ha sido un tiempo muy lindo, han pasado varias cosas, varias anécdotas han quedado de las campañas, pero muchas personas que han vuelto al Señor, hermanos que se habían alejado y que ahora están nuevamente en comunión, y personas que se han convertido, que realmente hemos visto una transformación en ellos. Yo tengo un muchacho así en el corazón, que se llama Kevin, de la ciudad de San Carlos. Recuerdo la primera vez, la primera noche que llegó a la carpa, llegó con la madre y cuando terminó la reunión, él manifestó recibir a Cristo y su madre también. Me acerco a charlar con él y me contó cómo había sido todo, desde que recibió una invitación en su casa hasta que llegó a la carpa, cómo tenía clarito el mensaje y había creído en el Señor. Y estuvo desde ese momento todos los días, en los devocionales, en las charlas en la mañana, en las charlas en la noche, y hasta terminó cantando con el coro el último día, con el coro que se hace de la carpa. Fue precioso ver cómo Dios realmente transformó su vida y le dio una razón para vivir cuando él tenía ideas hasta de autoeliminarse. Y de un momento al otro el Señor transformó todo lo que Satanás quería destruir. Y así varias cosas que le podríamos seguir contando. Ha sido un lindo tiempo, precioso tiempo. Por eso animamos a los hermanos a que puedan participar de estas cosas. Allá José, Estela estuvieron el fin de semana en San Carlos, Anderson y Ximena también se estuvieron sumando a las campañas. Bueno, hasta acá Cami también, que estuvo bastantes días en las campañas. Y bueno, podríamos contarles unas cuantas cosas de las que el Señor nos permitió hacer allá. Pero todo esto no podría ser posible sin la iglesia, porque si bien fuimos algunos, fuimos en representación de la iglesia de Ituzaingó. Y nunca nos olvidamos de que estamos acá. Recordábamos todo el tiempo en las reuniones, los hermanos, orábamos por ustedes, orábamos por aquellos que a veces estaban un poco mal de salud. Y bueno, siempre en contacto y tratando de preocuparnos por la iglesia. En el medio de todo esto tuvimos el retiro de iglesia, que también fue un tiempo precioso. Supongo que el domingo pasado ya deben haber hablado bastante sobre esto. El video que hicieron de resumen ahí estuvo espectacular. Otros videos que andan circulando ahí un poco más informales también, que son muy graciosos, pero bueno, el Señor nos permitió tener 4 días preciosos de comunión con todos los hermanos, bueno, con todos los que pudieron estar, porque sé que muchos quisieron ir y no pudieron, y otros lamentablemente pudieron ir, no fueron, pero bueno, se perdieron la bendición de estar juntos, porque la verdad fue un tiempo precioso el que pasamos allá junto con los hermanos. Y en medio de todo eso, bueno, agradecerles por sus oraciones, por Anita, por mí, por el embarazo. Algunos saben que cuando llegamos al retiro, Anita estaba haciendo reposo y que tenía que estar bastante quieta, por eso estuvimos en un cuarto un poco separados, necesitaba descansar, había estado con algunas contracciones y hasta ahora sigue de reposo. Así que agradecemos que sigan orando por eso, hasta el 12 de marzo. Sigue haciendo reposo, así que tiene que estar bastante quieta, sin hacer mucha cosa. A veces es difícil lograrlo, pero es necesario. Así que bueno, también se han enterado de la noticia. Yo les digo, para mí esto es como un partido de fútbol, hay un empate acá, 1-1. La primera nos dijeron que era varón, la segunda nos dijeron que es nena, ahora tenemos la tercera el 18 de marzo. Ahí se desempata la cosa, y ahí les confirmaremos, y nos confirmarán realmente. Pero bueno, todo tiene pinta de que sí, de que es nena. Así que bueno, contentos, por supuesto. Es un cambio de chip, ¿no? en la mente, porque uno venía pensando algunas cosas y de repente se da vuelta totalmente. Pero bueno, del Señor es la creación y Él da la vida y Él nos da lo que nosotros también necesitamos y para la gloria de Él. Así que estamos contentos en medio de todo esto y les agradecemos
que sigan orando por el embarazo para que siga todo bien y llegue bien a término, y ahí por julio, que todos tiran la fecha de su cumpleaños, ¿no? Todos los que cumplen en julio dicen, van a hacer, y allá tiran la fecha de su cumpleaños. Tenemos fecha prevista para el 18 de julio. Puede ser un poco antes, tal vez algunos días después. Pero bueno, si nace el 18 de julio, tendremos feriado siempre ahí. Así que bueno, veremos a ver qué sale, qué es lo que el Señor quiere. Porque ayer hablábamos un poquito con los jóvenes en la noche. Son de esas cosas que nosotros no podemos hacer nada para cambiar. Están totalmente en las manos de Dios. No hay algo que nosotros podamos hacer como para que se adelante o se atrase o que... Nada. Esperar en el Señor y tratar de hacer las cosas bien para no meter la pata, ¿no? En el camino. Pero el Señor es el que ha dado todas las cosas y estamos agradecidos. Sabemos que en 2 meses, o sea, en enero y en febrero, las iglesias, sobre todo de Montevideo, se resienten bastante, y nuestra iglesia se resiente bastante, porque somos unos cuantos los que salimos y los que no estamos unos cuantos fines de semana. Pero eso también es bueno, porque estamos invirtiendo y trabajando en la obra en nuestro país y discipulando personas, evangelizando y haciendo una obra que uno solo no podría, una sola iglesia no podría, y por eso nos unimos entre todas las iglesias para hacerlo. Y sé que muchas veces acá la iglesia se resiente porque unos cuantos no están el fin de semana, porque a veces hay cosas que se hacen siempre que no se pueden hacer. Incluso si hubiera algún fin de semana que no se pudiera tener la reunión porque todos nos fuimos a una campaña, tampoco estaría mal, porque estamos trabajando en la obra del Señor y estamos reunidos como iglesia, tal vez en otro lugar, pero es parte de la visión que nosotros tenemos que tener, no solamente preocuparnos por lo que hacemos acá, que es importante y es necesario hacerlo bien, sino por todo lo que podemos seguir avanzando, bendiciendo a otras iglesias, bendiciendo a otras ciudades, sobre todo en el interior, donde las manos son pocas y donde nosotros podemos ser de mucha bendición en eso. Una de las cosas que hablábamos fue lo que pasó en Colonia. Antes de irnos a la campaña en Colonia, ese fin de semana anterior que estuvimos acá, yo les comentaba que eran 2 iglesias que estaban trabajando para poder hacer la campaña. Y terminó la campaña con los 3 ancianos que estaban en ese momento abrazados y diciendo, bueno, este es el camino para trabajar juntos. Y es una historia muy larga la de las iglesias, de la separación, de mucho dolor, de muchos malos tratos entre ellos. Pero el anciano más veterano, que fue el último en hablar de los 3, cuando agarra el micrófono le pide perdón a otro de ellos por el trato, por las cosas que habían pasado hace años atrás y cómo se habían dado cuenta que en esa semana habían trabajado de una forma tan linda y con tanta comunión que simplemente por costumbres, porque hablaron solamente de costumbres, la mayoría, se terminaron separando y dividiendo. Había una persona que también había causado varias cosas y ya había salido del medio, pero el Señor hizo una obra preciosa en Colonia. No solamente en personas que vinieron, sino en la unión ahora que están teniendo estas iglesias. Y hablando un poquito con algunos de los responsables de allá, ya se reunieron entre ellos y están empezando a tener actividades en conjunto. Las reuniones de jóvenes ya no van a ser juntas, las reuniones de niños van a ser juntas, van a empezar a celebrar la cena juntos una vez al mes entre las 2 iglesias. Eso es algo, les podría contar todo lo que pasó ese domingo, pero estar allí fue de las cosas mejores que el Señor nos ha permitido vivir. Y hablábamos con algunos allí en la campaña, decíamos, si lo que pasó en Colonia fue lo único que va a pasar en todas las campañas, ya fue suficiente. Porque con lo que pasó en ese lugar ya fue suficiente todo el esfuerzo de todo lo demás. Porque cuando una iglesia se rompe y se separa, hay mucho dolor, pero cuando se vuelve a unir hay un gozo precioso. Así que oremos por las iglesias o por la iglesia en Colonia, para que todos se sigan caminando y que puedan seguir trabajando de esa manera. Y para nosotros se vienen cosas también interesantes por delante, ¿no? Porque ahora ya es el primer fin de semana de marzo, el fin de semana que viene ya estamos entrando en el ritmo de la escuelita, ya estamos con la reunión de jóvenes y así seguiremos. Pero quiero dejarles puntualmente un motivo de oración que está en nuestro corazón hace tiempo y que es que vemos entre la escuelita y la reunión de jóvenes un puente roto y necesitamos arreglar ese puente y tener especialmente una actividad para adolescentes. Y sé que hay muchos acá que es como que nos sobran dones. No nos sobran, el Señor nos ha dado todos los dones, todo el talento. Y a veces necesitamos que el Señor nos guíe
y nos muestre de qué manera tratar de unir esa brecha para poder no solamente tener una clase de adolescentes en la escuelita, sino un tiempo especial para ellos, donde tengamos una reunión de adolescentes, un tiempo para ellos, y que toda esa inversión que se hace en la escuelita no se pierda en la adolescencia por no tener un tiempo con ellos, sino que se pueda darle la continuidad hasta llegar a la reunión de jóvenes. Y lo comparto porque es un deseo de nuestro corazón también poder hacerlo. Así que estemos orando puntualmente por esto y bueno, no solamente orando, sino en lo que podamos hacer, manos a la obra para poder hacer las cosas. Podría hablar muchas cosas más, pero vamos a Romanos, que es el libro que estamos estudiando hace unos cuantos meses, un poco salteado algunos domingos, pero hoy vamos a terminar con el capítulo 6 de Romanos. Quisiera que leamos desde el versículo 15 hasta el versículo 23. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como a esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Así que, como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un pasaje muy profundo, con muchas cosas que podríamos sacar, pero como he hecho otras veces, vamos a hablar de enseñanzas, de un concepto general que aparece acá en estos versículos que leímos. Hay una relación entre el pecado y la ley, una relación entre la ley y el pecado y una relación entre Cristo y la vida. Y si lo vemos a lo largo de estos versículos que acabamos de leer, se ve claramente que entre la ley y el pecado hay una relación que los vincula. Y entre Cristo y la vida hay otra relación que nos vincula a Él. Pero pensando en estas cosas, quiero que veamos tres aspectos. En primer lugar, mi relación con la ley. En segundo lugar, mi relación con Cristo. Y en tercer lugar, mi vida en relación a Cristo y la ley, que va a desprenderse de todo esto que estamos viendo acá. Vamos a ver entonces cuál es mi relación con la ley. La ley, por lo que dice acá, dice no libera. No hay una liberación en la ley. Si siguiéramos leyendo el libro de Romanos y comparáramos con otros pasajes que también el apóstol Pablo escribe, dice que la ley fue introducida para sacar a luz el pecado. E incluso dice que donde no hay ley no se juzga de pecado, porque no se puede juzgar de la misma manera al que conoce la ley que al que no conoce la ley. El primer hombre en recibir una ley directa de Dios, ¿quién fue? ¿Quién? Adán. Recibió la ley de Dios directamente. No comas de este fruto. Y de esto hablamos bastante hace un par de domingos atrás. Y pecó. Y continúa allí todo el capítulo 6, que otros pecaron, pero no de la forma en la que pecó Adán. Porque Adán había recibido una orden directa de Dios y él quebrantó el mandamiento de Dios. Y en relación a esa ley, se hizo esclavo de esa ley. Y como evidencia de la consecuencia de la ley en Adán, Adán tuvo la consecuencia de su pecado. Y en estos versículos que acabamos de leer, dicen que la consecuencia de la ley, en el versículo 21, el fin de estas cosas, el fin de las malas prácticas, el fin del pecado, dice, es muerte. Y no sé si notan que no dice
es la muerte. No agrega el artículo, sino simplemente dice que el fin de estas cosas es muerte. Y acá es donde nosotros tenemos que pensar en realmente cuál es el concepto de muerte que maneja la Biblia y cuál es el concepto de muerte que cotidianamente nosotros tenemos o que la sociedad tiene en sí mismo. Porque pensamos en la muerte como el fin de la vida en la tierra. La muerte de cualquier ser vivo es cuando deja de existir acá y pasa tal vez a otra esfera y lo definen de muchas maneras y se habla de la muerte como ese evento, ese suceso. Pero si el fin de esas cosas es muerte, no está hablando de un evento, no está hablando de un suceso, sino de un estado. La muerte es un estado en el cual se encuentran aquellos que están separados de Dios. Porque la palabra muerte significa literalmente separación, pero literalmente podríamos decir que estar en muerte es estar separado absolutamente de la presencia de Dios. Ese es el fin de todas estas cosas, que obviamente se consumará en la condenación al fin de los tiempos. El fruto de todas las iniquidades y de vivir en el pecado y bajo la ley y de las consecuencias de todo eso es muerte. No la muerte como un evento, sino muerte en sí mismo como un estado perpetuo de separación de la santidad de Dios. Ahora, todo lo que viene escribiendo Pablo acá en la carta a los romanos, él lo viene escribiendo de una manera muy particular. Es como que Pablo le está escribiendo a una iglesia que no conocía, a una iglesia que nunca había visitado, una iglesia que se había fundado simplemente por la iniciativa de hermanos que predicaron el Evangelio llegando a la ciudad de Roma, que fueron dispersados, aquellos que fueron dispersos por distintos lugares, llegando a Roma, predicaron el Evangelio y ellos establecieron la iglesia. Y se estableció una iglesia allí. Entonces Pablo empieza a presentarse de una manera muy particular, diciendo, lo que ustedes creen es lo mismo que yo creo, y empieza a hablar acerca del Evangelio. Y todo el capítulo 1 habla de la presentación del Evangelio, y después habla de la maldad del hombre, y después habla acerca de la justificación por medio de la fe en el capítulo 5. Y llega el capítulo 6 y empieza a hablar acerca de la culpabilidad y la relación que tiene el hombre con la ley. Y es una carta de presentación, pero no solamente de presentación, sino una carta en la cual presenta la doctrina fundamental que debería tener la iglesia. Les está diciendo el apóstol Pablo, ustedes todavía no me conocen, todavía no he estado con ustedes, pero sé que han escuchado de mí. Esto es lo que enseño, esto es lo que creo, y esto es lo que ustedes también deberían creer. Y empieza a hablar un poquito específicamente en cuanto a la consecuencia de vivir bajo la ley y la consecuencia de no vivir bajo la ley. Y dice el versículo 15, haciendo alusión a lo que venía hablando antes, ¿no? Dice, porque el versículo 14 dice, porque el pecado ya no es señor de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea que hay una separación para aquellos que hemos conocido a Dios. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. E introduce el versículo 15 con una pregunta. Entonces, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir pecando porque ya no estábamos bajo la ley, sino bajo la gracia? O sea, la ley ya no nos domina como Señor. Ya no es nuestro Señor la ley. Entonces, ¿qué hacemos? Como ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pecamos deliberadamente. Bueno, esto es un concepto que se había introducido en las iglesias del primer siglo. Porque hasta ahora ha llegado a nosotros el concepto helenista de la cultura griega, que todo lo malo es lo que está en la carne, pero todo lo bueno y lo santo es lo que está en el espíritu. Por lo tanto, nosotros podemos tener el espíritu, pero con nuestra carne pecar y hacer unas cosas malas que desagradan a Dios, pero todo eso queda en la carne. Y todo lo que es de la carne es pecaminoso, pero todo lo que es del espíritu es santo. Entonces había una dicotomía allí entre las cosas que el apóstol Pablo estaba enseñando y lo que en ese momento por la cultura helenista se estaba introduciendo en la iglesia. Y muchas veces nosotros pensamos así. Todo lo que es carnal, todo lo que es de la carne, es pecado. Y todo lo que es del espíritu es santo. Pero no podemos separar nuestra carne de nuestro espíritu, ni de nuestra alma. Y pensábamos un poquito en la concepción de hombre que nosotros tenemos. Y hay diferentes posturas en cuanto a cómo estamos compuestos nosotros. En principio se habla acerca de dos partes, una parte material y una parte inmaterial. Entonces, claramente y fácilmente podemos separar lo que es carnal de lo que es espiritual. Y allí es donde entra esta cultura helenista, donde
lo espiritual es lo puro y lo carnal es lo pecaminoso. Entonces es muy fácil decir, bueno, todo lo que es carnal va a ser condenado, va a ser destruido, va a quedar en la tierra y se va a destruir, y todo lo que es espiritual va a ser santo y va a ser salvo y va a ir a la presencia de Dios. Y eso no tiene mucho sustento en la creación, no tiene mucho sustento en la Biblia. Entonces sale una segunda teoría. Somos seres tripartitos, tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Y nos dividimos en 3 partes. Y de esta manera también podríamos llegar a la misma conclusión, que con una parte de nosotros nos relacionamos con las personas, con otra parte de nosotros nos relacionamos con Dios, y con otra parte pecamos, porque es la parte carnal, y todo lo que es de la carne es pecado. Sin embargo, cuando nosotros estemos en la Jerusalén celestial, lo que le llamamos el cielo, vamos a tener un cuerpo de carne. Y eso no va a tener contacto con el pecado. Eso significa que no todo lo que es de la carne es pecado. Porque nosotros somos un ser viviente. Y tendríamos que volver a Génesis capítulo 2. Cuando Dios crea al hombre del polvo de la tierra, le da forma, sopla aliento de vida en él y dice que el hombre a partir de ahí es un ser viviente. Todo lo que nosotros hacemos afecta a nuestra carne, a nuestro espíritu y a nuestra alma y no podemos disociarlo, no lo podemos separar. No es que yo peco con mi carne, pero soy santo con el alma, o soy santo con mi espíritu. Si peco, yo peco. Si soy santo, yo soy santo. Somos un ser porque Dios nos creó como un ser viviente, diferente a todo lo demás que Él había creado. Creó los animales, creó las plantas, que tienen una relación y un vínculo entre ellos, una manera de desarrollarse y de vivir, pero no son un ser viviente a la manera en la cual tienen el soplo de vida de Dios sobre ellos. Nosotros sí. Ese ser que Dios ha creado es un ser integral, que no se puede disociar y que no se puede separar. Y este ser integral que somos nosotros, o está completamente limpio, o está completamente sucio, o está en comunión con Dios, o está separado de Él. Por eso es que no podemos separar nuestra vida cristiana de nuestra vida secular, de nuestra vida de iglesia, de nuestra vida familiar. No, somos un ser que sí tiene distintas partes, pero somos un ser. Como la deidad de Dios es un ser en 3 personas, la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo, que por comunicación divina las 3 dependen de sí mismas, pero son un solo ser. Nosotros somos un ser viviente, enteramente vivo, porque Dios nos ha dado vida. Ahora, comprendiendo de que todo lo que nosotros somos, Dios lo ha colocado en su lugar de una manera santa, pura y perfecta, ahora nos toca a nosotros responder a esta pregunta. ¿Qué pues haremos nosotros con todo lo que somos, con toda nuestra complejidad, con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestra mente, nuestra manera de pensar y hasta nuestros propios deseos? ¿Continuaremos pecando ya que no estamos bajo la ley? No, en ninguna manera, dice Pablo. Porque todo lo que yo haga con mi carne afecta literalmente y directamente a mi espíritu. Y todo lo que yo haga con mi mente afecta emocionalmente e intelectualmente y espiritualmente. No nos podemos separar. No podemos disociar una parte de la otra en nosotras. Entonces, cuando hablamos acá de nuestra relación con la ley, la relación que tenemos con la ley no es una relación intelectual. No es simplemente yo conozco la ley y me obligo a obedecerla. No es una relación de esclavitud, porque la ley ya no esclaviza. Porque Jesucristo no vino para sacar la ley del medio, sino para cumplirla. Y como Él la cumplió y Él está en mí, por medio de Cristo puedo cumplir la ley, pero no por mis propios medios ni por mis propias fuerzas. Ahora, el versículo 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como a esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Y acá aparecen 2 cosas. Dice el pecado para muerte, a la obediencia para justicia. La ley no libera, la ley evidencia el pecado que hay en nosotros. Por eso el pecado sigue siendo el Señor cuando nosotros dejamos que Él abunde en nosotros. Y nos volvemos esclavos de la ley, porque si permitimos que el pecado nuevamente vuelva a tomar lugar en nuestro corazón, y lo que saca a la luz el pecado es la ley, volvemos a la ley, volvemos a ser esclavos de la ley. Y nuestra relación con la ley no termina siendo de libertad, sino nuevamente de esclavitud. Pero hay algo bueno. Jesucristo introdujo la ley, y es cierto.
Y lo introdujo a lo largo de toda la Escritura. Hay más de 600 mandamientos en el Antiguo Testamento que podríamos revisar. Pero el Señor no nos ha dado la ley para que nosotros seamos esclavos de la ley, sino para que podamos identificar cuál es su voluntad y cómo un Dios santo demanda obras santas de un pueblo que quiere seguirle. El versículo 17 aparece un pero. Más allá de todo esto, más allá de que muchas veces el pecado mora en nosotros y se adueña de nuestra vida y quiere volvernos a la esclavitud de la ley, dice, pero gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado y por consecuencia también de la ley, éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y acá es una relación preciosa que nosotros podemos llegar a tener con la ley. Obedecimos de corazón a la forma de doctrina a la cual fuimos entregados. ¿Y cuál es el primer paso de obediencia que cualquier persona o cualquier cristiano ha tomado? ¿Cuál? ¿El bautismo? Antes que el bautismo. ¿Cuál? ¿Aceptar a Cristo? ¿Convertirse? Jesús dijo, yo mando a todas las personas en todo lugar a que se arrepientan. Obedecer ese mandato es el primer paso para comenzar a caminar con Dios. Y ese es el primer paso de obediencia. Ahora nosotros, dice acá Romanos, ¿no? Pablo le dice a los romanos, obedeciste de corazón a esta forma de doctrina y te entregaste completamente a ella. O sea, conociste la gracia de Dios que te libera de la esclavitud del pecado, conociste el mensaje de Dios que te libera de la esclavitud de la ley y ya no sos esclavo de la ley. Ahora somos salvos por la gracia de Dios. Obedecimos al mandato y nos arrepentimos de nuestro pecado y nuestra relación con la ley ya es simplemente, como dice el apóstol Pablo, de nuestro ayo, esa regla de medida que está al lado nuestro para guiarnos a Dios, para guiarnos a Cristo. Ahora, mi relación con la ley ya no es una relación de esclavitud, sino es una relación de dirección. Si conozco la ley, voy a conocer la dirección de Dios, voy a conocer la voluntad de Dios, voy a conocer qué es lo que Dios quiere que evite y qué es lo que Dios quiere que haga. O sea que mi relación con la ley es una relación que me ayuda a caminar en rectitud con Dios, no en esclavitud, porque no somos esclavos de la ley, somos esclavos ahora de Cristo, porque le servimos voluntariamente. Y ya dejamos de ser esclavos de la ley y nos gozamos en la gracia de Dios porque su gracia me alcanzó, como cantamos muchas veces. Y estamos gozosos en Cristo porque somos libres del pecado, libres de la condenación, libres de la culpa, libres de la hipocresía. ¿Libres? A veces volvemos un poquito atrás, ¿no? A veces volvemos un poquito atrás y nosotros lamentablemente nos volvemos a ser esclavos de las costumbres. ¿Y qué es un esclavo? ¿Cómo definimos a alguien que es esclavo de una costumbre? Es que no puede salir de eso. No puede hacer otra cosa diferente. Yo pienso, y lo hablo muchas veces con los adolescentes, si vos tenés un grupo de amigos y no podés salir de ese entorno, es porque sos esclavo de ese grupo, sos esclavo de esas amistades. Si no podés decir que no a sus invitaciones, es porque sos esclavo de esas amistades. Y sí, en los adolescentes pasa mucho, pero con los grandes también nos pasa. Y cuando nosotros volvemos atrás, y a veces somos esclavos de una serie, de una red social, o simplemente somos esclavos del trabajo, volvemos atrás y volvemos al yugo de esclavitud. Y ya no disfrutamos de la gracia de Dios y de la libertad en Cristo, y nos hacemos esclavos voluntariamente. A veces de una relación, a veces de una práctica pecaminosa. Y podemos hablar de muchas prácticas pecaminosas que destruyen la moral, destruyen la relación con Dios y hasta destruyen la familia. Si volvemos atrás y seguimos siendo esclavos del pecado, no estamos disfrutando de la gracia de Dios. Y a veces hasta nos hacemos esclavos del servicio. Y decís, ¿cómo? Ayer hablábamos un poquito, ¿no? La diferencia entre deleitarnos en el Señor y deleitarnos solamente cuando servimos al Señor. Deleitarse en el Señor es decir, Señor, gracias por estar conmigo. Gracias por ser quien eres. Gracias por haber muerto en la cruz. Gracias por tu sangre derramada. Gracias por el perdón de pecados. Gracias por la tumba vacía. Gracias porque has resucitado. Gracias porque vives en mí. Gracias porque me has dado el Espíritu Santo y disfruto de su presencia. Gracias por llenarme con tu Espíritu. Deleitarme en Él es arrodillarme
y derramar el alma delante de Él y decir, Señor, gracias por estar conmigo y por haberme salvado. Gracias por darme paz. Gracias por darme esperanza. Deleitarme en el servicio es porque todo eso me provoca el deseo de honrar a Dios con lo que hago. Ahora, si todo lo demás no está y solamente me deleito en servir, es porque estoy siendo esclavo del servicio. Si en algún momento dejáramos de servir, ¿seguiríamos deleitándonos en el Señor? Si en algún momento quitáramos todas las cosas que hacemos para Dios y pudiéramos clasificar y separar claramente el activismo del servicio, que son cosas distintas. A veces estamos metidos en el activismo y no en el servicio a Dios, que es producto del deleite de la persona de Cristo. El deleite en la persona del Señor provoca en nosotros el deseo de servir. El activismo tapa todo lo demás. Que el Señor nos permita disfrutar de Él, disfrutar de su gracia, de su amor, de su perdón, y que mi relación con la ley no sea una relación de esclavitud, sino de dirección, de dirigirme hacia Él. En segundo lugar, ¿cuál es mi relación con Cristo? Porque sigue hablando, ¿no? El versículo 19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Y sí, todos somos débiles. Creo que ninguno de nosotros podemos decir somos completamente libres de nuestros deseos, de nuestras pasiones o de los malos deseos de nuestro corazón. Muchas veces paro y digo, Señor, ¿por qué tengo un corazón tan malo? ¿Por qué el corazón me lleva tanto al pecado y por qué el deseo continuo de mi corazón es a lo malo? Cuando alimentamos lo santo, alimentamos lo bueno y aún así el enemigo de nuestra carne nos sigue impulsando hacia el pecado. Y sí, tenemos una humanidad débil que necesita ser fortalecido espiritualmente para no volver atrás, para no volver hacia atrás, sino seguir hacia adelante. Leo nuevamente el versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y miren el versículo 20. Porque cuando eres esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuál es mi relación con Cristo habiendo conocido la ley, habiendo conocido mi condición? Bueno, mi relación con Cristo es un cambio de mentalidad en un principio. Romanos capítulo 12, que ya llegaremos, dice que tenemos que transformar nuestra forma de pensar, renovando nuestra manera de pensar. Y es un mandato, es algo que nosotros tenemos que hacer. Es una transformación que involucra la voluntad. No es simplemente presentarme y decir, Señor, transformame. Involucra la voluntad, involucra mis deseos y mis decisiones. Involucra mis acciones y también involucra mis deseos. Pero sobre todo, involucra mi relación con Dios y mi relación con Cristo. La relación que yo tengo con Cristo ahora es una relación de servidumbre. Ahora ya no soy esclavo del pecado, elijo voluntariamente ser esclavo de Cristo y someterme voluntariamente a su mandato, someterme voluntariamente a Él. Alguien me decía en esta semana, por abajo el camino siempre está despejado. Y eso me hablaba de la humillación y la humildad. Por abajo el camino siempre está libre, siempre está despejado, porque el Señor resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por abajo el camino siempre está despejado. En el camino de la humillación, en el camino de la humildad, siempre está libre. Siempre está libre ese camino y siempre se puede transitar por él. Siempre se puede ir con confianza y con tranquilidad, porque el Señor siempre recibe a aquel que se humilla delante de su presencia. Mi relación con el Señor es una relación de Él es el Señor, yo soy el siervo. Entonces me humillo, porque ahora somos siervos de la justicia de Dios, que ha sido manifestada en Cristo, que ha sido derramada en Él, pero que ha sido hecha eficaz en nosotros al liberarnos del pecado, al darnos la oportunidad de ser hijos suyos, al darnos el privilegio de llamarle Padre. Y mi relación con el Señor es aquella de un vínculo perfecto por medio de su Espíritu Santo. Y acá quiero detenerme un poquito, ¿no? El fruto de las malas obras, el fruto de las iniquidades
el fruto de las cosas vergonzosas, el fruto del pecado, ya lo vimos, es muerte, es esa condición de separación y de la pérdida del deleite y del disfrute de Dios. Pero el fruto del servir a Dios en justicia, el fruto de la obediencia a Dios, acá la Biblia nos dice que es la santificación. Versículo 22, tenéis por fruto, por vuestro fruto, la santificación y como fin la vida eterna. Esta vida eterna que ya comenzó en nosotros y que muchas veces no le damos mucho lugar a su Espíritu Santo. Y mandó el Espíritu Santo para formar la iglesia, el cuerpo de Cristo, todos nosotros, pero no solamente esta iglesia, sino la iglesia a nivel mundial. Y el Espíritu Santo nos une, el Espíritu Santo nos fortalece, nos guía, nos vivifica. Muchas veces no nos deja tranquilos cuando hacemos las cosas mal, pero nos alienta a continuar, a disfrutar de la presencia de Dios y de su presencia en nuestra vida. Si como fruto de obedecer y de hacer obras de justicia tenemos como resultado la santificación, es porque realmente el Espíritu está obrando en nosotros. Es porque realmente el Espíritu Santo está haciendo una obra completa, perfecta en nosotros, de transformación, desde adentro hacia afuera, regenerando. ¿Saben que Dios es el recreador por excelencia? Él creó, en un principio creó todas las cosas santas, todo perfecto. Hay una armonía preciosa y su Espíritu andaba sobre la faz de la tierra, se movía en el huerto, tenía una vinculación preciosa con Adán y Eva y con toda la creación. El Espíritu de Dios estaba allí presente siempre, en una relación íntima. Ahora hubo un proceso que se le puede llamar de descreación. Cuando Satanás, llamado la serpiente antigua, ingresa en la esfera terrenal, engaña a Eva, peca a Adán, se introduce el pecado y se destruye la relación que había entre Dios y el hombre. Y esa preciosa creación que había en esa relación se destruye. Pero Cristo es el recreador. Porque Él nos rescató cuando estábamos muertos en delitos y pecados y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y me encanta esa palabra, todas. No hay algo que Dios no transforme, no hay algo que Dios no pueda sacar de la vida, no hay algo que Dios no pueda hacer nuevo. Todas las cosas son hechas nuevas. Él es el recreador porque vuelve a crear perfección y santidad en un cuerpo pecaminoso como el nuestro, en un ser pecaminoso como el nuestro. Él crea nuevamente una relación. Él nos vincula nuevamente con el Padre y todo eso lo hace por medio de su Espíritu Santo. ¿Creemos que realmente el Espíritu Santo puede obrar así en nuestra vida? Dejemos que el Espíritu Santo obre, transforme, cree y recree nuevamente lo que Él quiere hacer en nosotros. Porque nuestra humana naturaleza sigue siendo pecadora. Pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Lo viejo pasó. Ya no volvamos atrás a las antiguas andanzas. No volvamos atrás a los antiguos deseos. Lo viejo pasó. Todo es hecho nuevo. No nos olvidemos que el fruto de la iniquidad es la muerte, pero el fruto de la obediencia es santificación y el resultado, la vida eterna. El disfrute perfecto de nuestra relación y nuestra vida con Dios. Ahora, en tercer lugar, mi vida en relación a Cristo y a la ley. ¿Cómo debe ser mi vida en relación a Cristo y a la ley? En relación a la ley debe ser aquella que me guía, que me dirige, que me ordena, que me encamina, que me dice cómo tengo que andar. Aquellos estatutos que están allí colocados para protegernos de las consecuencias que trae el pecado. Porque si yo conozco la ley perfectamente, me protege. Mi relación es una relación de veneración también. Señor, gracias por darnos la ley, gracias por darnos los mandatos, gracias por ser tan claro en expresar lo que no se puede hacer. Y en aquellas cosas que son grises, bueno, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe. Y que me permita andar en toda buena obra, en santidad y en obediencia a ti. La ley se introdujo como nuestro ayo, como aquella regla que nos permite caminar en rectitud. Mi relación con la ley ya no es de esclavitud. Mi relación con la ley ahora es porque ella me revela a Cristo. La ley revela al Señor. Y si nos introducimos en un estudio de la ley de Dios, vamos a ver a Cristo en cada una de sus leyes. Vamos a ver a Cristo en cada uno de sus mandatos y vamos a decir, Señor, gracias por haber revelado algo tan perfecto.
Ninguna persona podría haber creado algo tan hermoso y perfecto, que habla de vínculos entre personas, que habla de mi relación contigo, de mi relación con la iglesia, de mi relación con el Señor. Es algo perfecto que nos orienta, que nos relaciona de una manera correcta con el Señor y nos lleva a tener una relación preciosa con el Señor Jesucristo. El fruto del pecado no lo queremos en nosotros, ¿verdad? No queremos el fruto del pecado en nosotros, pero sí queremos el fruto de la obediencia. Y todo eso conlleva decisiones, a tomar decisiones de obediencia que nos permitan tener las bendiciones de Dios. El fruto es que somos libres ahora del pecado por haber recibido la gracia de Dios. Y tenemos esta santificación, este proceso de ser cada vez más puros y este fin que es la vida eterna. La vida eterna que es Cristo mismo en nosotros. Viene hablando todo este pasaje acerca de la relación con la ley, la relación con el pecado, pero centrémonos ahora un poquito en la relación con Cristo. Dice el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte. Y este versículo 23 es la conclusión del capítulo. Lo usamos muchas veces para evangelizar, pero es la conclusión del capítulo. La paga del pecado es la muerte. La conclusión, el fruto, lo que genera el pecado en la vida de las personas es la muerte. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, esto que no merecemos, que Dios nos da por pura gracia, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, no hay vida sin Cristo. No hay santificación sin Cristo, no hay redención sin Cristo, no hay esperanza sin Cristo, no hay nada sin Cristo. Por algo el Señor Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Cuando nosotros tenemos que elegir entre una práctica santa y una pecaminosa, si elegimos lo segundo es porque seguramente Cristo no abunda en nosotros. Si tenemos que elegir entre honrar a Dios y no hacerlo, bueno, que el Señor nos permita amar y deleitarnos en Él. Que realmente Cristo sea el centro de nuestra vida, porque mi relación con Él debe ser una relación fresca, una frescura continua, una relación que yo pueda decir, Señor, gracias porque hoy estás acá. Señor, voy caminando por la calle y Señor, gracias porque estás presente y me estás mirando todo el tiempo. Y no hay nada ni nadie que me pueda separar del amor de Dios. Nadie te puede separar de mí porque te he conocido, porque te he recibido como Salvador y estás en mi vida. Y los que experimentamos la presencia de Dios en nuestra vida podemos decir que es cierto. Que no hay nada mejor que seguir a Cristo. No hay nada mejor que andar detrás de sus pies y seguir sus pisadas. No hay nada mejor que humillarnos debajo de la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando sea el tiempo. No hay nada mejor que experimentar la protección del Señor, el abrazo de Cristo, el abrazo del Padre, la consolación cuando la necesitamos, la exhortación cuando también la precisamos. Hermanos, que el Señor nos permita elegir seguir a Cristo y seguirle de cerca, no como algunos discípulos le miraban de lejos y simplemente veían qué le iba a suceder. Sigámosle de cerca, que nuestra relación con el Señor Jesucristo sea tan cercana que cuando nos vayamos de aquí, solamente cambie nuestra dirección. Ya no vivimos en la tierra, vivimos en el cielo, pero nuestra relación sea tan cercana con Él que no haya un cambio de relación, sino simplemente decir, qué bueno que ahora sí te puedo ver. Porque mi relación era tan profunda y tan genuina contigo que te disfruto, que el deleite sigue siendo aún mayor, porque estoy con mi Señor. Pero quiero dedicar 2 minutos nomás a aquellos que tal vez no tienen esta esperanza. A aquellos que tal vez han llegado a este lugar en esta mañana y dicen, ¿qué pasa si mi vida se termina hoy? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Cuál es tu relación con Cristo? Si tu relación con Cristo no es la de un Padre amoroso que te está esperando, es la del juez justo que te va a condenar. Y Jesucristo dijo que Él no ha venido para condenar al mundo, sino para entregar su vida para que sean salvos por Él. Y Jesucristo vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Y hoy hay muchas personas en el mundo que están perdidas, separadas de Dios, separadas de la gracia de Él, porque no quieren creer en Jesús. Hoy Jesús nuevamente está dando la oportunidad y está diciendo, hoy estoy acá. Nuevamente estoy presente. De nuevo te estoy dando la oportunidad de que te arrepientas de tu pecado y obedezcas a este primer mandato de arrepentirte de tus pecados y pedirle perdón a Dios.
y reconciliarte con Él, para que una nueva vida comience en vos. Esto que estábamos hablando ahora de la vida de Cristo en vos puede ser real si solamente le pedís a Jesucristo que entre en tu corazón. Cristo vino para dar vida y darla en abundancia. Él vino a dar su vida, a entregar su vida para ganar la tuya. Él vino a derramar su sangre para limpiar tu corazón. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y en Él hay esperanza, y en Él hay salvación, y en Él hay vida eterna. Si hay alguien acá que vino sin creer en Jesús, sin tener a Cristo en su corazón todavía, estás en una situación peligrosa. En la situación más peligrosa que cualquier persona puede estar en este mundo, sin Cristo y separado de Dios. Porque el fin es la muerte. Y ya hablamos que es esto, la separación eterna de Dios sin esperanza y sin lugar a la presencia de Dios. Cristo vino a establecer un puente mediante la cruz entre la condenación, entre el infierno y el cielo, entre este mundo y la gloria de Dios, entre el pecado y la justicia. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Si crees en el Señor Jesucristo serás salvo. Si crees en Jesús como tu Salvador, tu pecado se irá de tu vida y la gloria de Dios reinará en ti. Tu espíritu será vivificado por el Espíritu de Dios y tu alma será nuevamente libre del pecado y libre de la condenación, solamente por los méritos de Jesús, porque por gracia sos salvo por medio de la fe. Así que deposita tu fe en el Señor Jesucristo y serás salvo. Deposita tu fe genuinamente en Él y Él regenerará lo que se ha muerto y dará una nueva vida a tu corazón. ¿Quieres experimentar a Cristo? ¿Quieres saber si realmente Jesucristo es real? Dile, Señor, hoy creo en ti. Me arrepiento de mis pecados y creo en ti como Salvador. Quiero recibirte en mi corazón como Salvador personal y verás que el Señor Jesucristo hará de ti su casa y vivirá en ti y te dará paz y te dará esperanza y te dará la salvación que tanto necesitas. Esa paz de Dios que tanto anhela tu alma, solamente Cristo la puede dar y solamente en Él la podrás encontrar. ¿Qué estás esperando para entregarte a los brazos del Señor? Cantamos hace un rato una canción que hablaba de que el Señor estaba sosteniéndonos en sus brazos. Y yo sé que Él me tiene en su mano porque he creído en Él. ¿Y tú? Cristo está a la puerta del corazón diciendo, quiero entrar, quiero perdonar tus pecados, quiero limpiar tu corazón. Jesucristo es el mismo que murió en la cruz, pero que ha resucitado y que hoy quiere transformar tu corazón, darte esperanza. ¿No quieres tener a Cristo en tu vida? ¿No quieres disfrutar de la salvación que tantos de nosotros disfrutamos y que tan bueno es? Dile, Señor, creo en ti. Me arrepiento de mis pecados, creo en ti. Vamos a orar. Y tal vez hoy sea el momento en el cual vos tengas tu primera oración y genuinamente le pidas perdón a Dios por tus pecados. Y le digas, Señor, sé que soy pecador. Sé que mi pecado me separa de vos. Sé que solamente por gracia puedo ser salvo. Dios, hoy creo en ti. Creo en ti como Salvador. Quiero que perdones mis pecados. Quiero que limpies mi corazón. Si de verdad crees esto, pídeselo al Señor. Y Él entrará en ti y llenará tu corazón y te dará la paz que tanto necesitas y la salvación que tanto anhelas. Padre Santo, estamos delante de ti en esta mañana y quiero rogarte especialmente, si hay aquí alguien que todavía no ha creído en ti como Salvador, que hoy sea el día aceptable y glorioso en el cual pueda recibirte, que pueda decirte, Dios, perdona mis pecados, Dios, limpia mi corazón, quiero recibirte como Salvador y que realmente haya paz en su corazón y gozo en su vida, y no solamente en su vida, sino en el cielo porque un pecador se haya arrepentido. Padre, haz tú la obra, que tu Espíritu Santo nos llene, que tu Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio, que transformes el corazón dolido, que sanes las heridas de aquellos que todavía no las han sanado. Sane, Señor, a aquellos que tal vez están angustiados y que necesitan el consuelo de tu Espíritu, que necesitan tu consuelo. Señor, haz una obra de reconstrucción, de regeneración, pero sobre todo de consolación, Padre. Que tu Espíritu Santo realmente obre en nosotros y podamos disfrutar de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, por habernos
relacionado contigo. Gracias por habernos dado paz. Y Señor, si hoy alguien creyó en ti, que la gloria sea para ti, Señor, y nos gozamos en ti, Señor. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda semana. Y si quieren alguno charlar y bueno, quedarnos un poquito a hablar, sería una buena oportunidad.